Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque traemos una noticia que, la verdad, nos ha dejado a todos con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de algo que, cuando la escuchamos, pensamos, ¿en serio, esto está pasando? Y es que el 30 de noviembre de 2025 se perfila como una fecha que quedará marcada en la historia del entretenimiento, porque la impactante noticia de Can Yaman y de Method Demir ha llegado para sorprender a todos, literalmente a todos. Así que prepárense porque vamos a desglosar todo lo que sabemos hasta ahora, lo que se rumorea, y lo que esto podría significar para el futuro. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de información, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para que no te pierdas ni una sola de nuestras actualizaciones, porque créeme, con noticias como esta, querrás estar al día. Como les decía, la fecha 30 de noviembre de 2025 suena bastante lejana, pero la noticia que la rodea es tan potente que parece que la vivimos en este mismo instante. Se trata de un posible regreso o, mejor dicho, un reencuentro profesional entre dos de los actores turcos más queridos y exitosos a nivel internacional, Can Yaman y Method Demir. Para quienes no los ubiquen del todo, ellos conquistaron corazones alrededor del mundo, especialmente con su inolvidable química en la exitosa serie Erkencikus. ¿Se acuerdan? Esa serie fue un fenómeno. La forma en que interactuaban, la pasión que transmitían, esa chispa que saltaba de la pantalla. Fue algo que conectó con millones de espectadores y los catapultó a la fama global. Can Yaman, con su carisma y su imponente presencia, y Method Demir, con su talento y su dulzura, formaron una pareja televisiva icónica. Ahora imaginen la sorpresa cuando empezamos a escuchar los rumores, y luego más que rumores, indicios, de que estos dos podrían volver a compartir set. ¿En qué proyecto? ¿Será una nueva serie? ¿Una película? ¿O quizás algo completamente inesperado? La especulación es lo que nos mantiene aquí, ¿verdad? Y es que desde que terminaron de grabar Erkencikus, muchos fans no han dejado de pedir a gritos su regreso juntos. Las redes sociales se llenaron de mensajes, de fan art, de peticiones. Era un clamor generalizado. Y parece que finalmente esos deseos podrían estar a punto de cumplirse, aunque sea de forma profesional, y no como una pareja sentimental en la actualidad, ojo, porque sabemos que sus vidas personales han tomado rumbos diferentes. Pero la magia en pantalla es algo que no se olvida fácilmente. Lo más interesante de esta noticia es el secretismo que la rodea. Aún no hay confirmaciones oficiales de los actores o de las productoras involucradas. Sin embargo, las filtraciones, los comentarios velados de personas cercanas a la industria, y los movimientos que se han estado observando, apuntan fuertemente a que algo grande se está gestando. Algunas fuentes cercanas a la producción sugieren que podría tratarse de una serie que se emitirá en una plataforma de streaming importante, buscando replicar el éxito que tuvieron en su momento. Piensen en el impacto que tendría. Una plataforma de streaming apostando fuerte por dos nombres que garantizan audiencia a nivel mundial. Sería un movimiento estratégico muy inteligente. Analicemos un poco la trayectoria de cada uno desde Erkencikus. Can Yaman, después de la serie, se lanzó a proyectos internacionales, participando en producciones en Italia y adaptándose a nuevos mercados. Su fama ha seguido creciendo, y su base de fans es leal y extensa. Ha participado en series como El Turco y Viola come il mare, demostrando su versatilidad y su capacidad para conquistar audiencias en diferentes idiomas y culturas. Por su parte, Method Demir también ha brillado en diversas producciones turcas, consolidando su estatus como una de las actrices más talentosas y solicitadas de Turquía. Ha protagonizado éxitos como Erkencikus, Doğduğun Kaderindir, y Aşk Laftan Anlamaz, cada una mostrando una faceta distinta de su increíble talento actoral. Ambos han demostrado su capacidad para cautivar al público en solitario, pero la química que mostraron juntos era especial. Irrepetible, quizás. Y por eso la expectación es tan alta. ¿Serán capaces de recrear esa magia? ¿O será una propuesta completamente diferente que nos mostrará una nueva faceta de su talento interpretativo? Los rumores más recientes sugieren que el proyecto estaría en las primeras etapas de desarrollo, quizás incluso ya se esté trabajando en el guión. La fecha del 30 de noviembre de 2025 podría ser la fecha de inicio de rodaje, o quizás el lanzamiento oficial de la producción, o incluso la fecha en la que se haga el anuncio formal. Todavía no está claro, pero el hecho de que una fecha concreta esté circulando ya genera mucha intriga.
Los fans están analizando cada detalle, cada publicación en redes sociales de ambos actores o de personas de su círculo. Cualquier foto, cualquier comentario, es escrutado al milímetro en busca de una pista. Es fascinante ver cómo la comunidad de seguidores se organiza para intentar desentrañar estos misterios. Se han visto coincidencias en las ubicaciones de sus publicaciones, se han rumoreado reuniones con productores y guionistas, y cada mención de uno por parte del otro, por mínima que sea, se convierte en un motivo de especulación. Además, el tipo de proyecto que podrían estar planeando es otro gran interrogante. Si bien Erkencikus era una comedia romántica, y esa fórmula les funcionó de maravilla, es posible que quieran explorar otros géneros. Quizás un drama con tintes de misterio, o una historia con un enfoque más social. Imaginemos a Can Yaman en un rol más oscuro, o a Demet Özdemir interpretando a un personaje complejo y desafiante. Las posibilidades son infinitas y honestamente cualquiera de ellas nos emocionaría. La versatilidad de ambos actores es indiscutible, y verlos adaptarse a nuevos desafíos sería un deleite para la vista. Podríamos estar ante un thriller psicológico, una historia épica de época, o incluso una aventura de ciencia ficción. La clave estará en el guión y en la dirección que les permita brillar de nuevas maneras. Otra cosa a considerar es el posible impacto en el mercado internacional. Si esta colaboración se concreta y se estrena en una plataforma global, el poder de convocatoria de Can Yaman y Demet Özdemir podría ser aún mayor. Podríamos ver un nuevo boom de popularidad para la producción turca en mercados donde ya son conocidos, y quizás incluso abrir puertas a nuevos públicos. Turquía ya ha demostrado su fortaleza en la producción de series de televisión, y este podría ser otro gran paso para consolidar su presencia en la industria del entretenimiento mundial. Piensen en la exportación cultural que esto representa. El alcance de plataformas como Netflix, Amazon Prime Video o HBO Max es inmenso, y un proyecto con estos dos protagonistas podría traducirse en millones de visualizaciones y en un interés renovado por el contenido turco. Pero claro, también hay que ser realistas. Los rumores son solo eso, rumores hasta que haya una confirmación oficial. En el mundo del espectáculo, las cosas cambian muy rápido. Proyectos que parecen seguros pueden desvanecerse, y cosas que nadie espera pueden surgir de la nada. Sin embargo, la fuerza de las redes sociales y la persistencia de los fans han logrado, en muchas ocasiones, que las peticiones del público sean escuchadas. Así que mientras esperamos, sigamos haciendo ruido, sigamos mostrando nuestro entusiasmo. Porque si hay algo que Can Yaman y Demet Özdemir tienen, es una base de fans increíblemente apasionada y dedicada. La energía que rodea a este posible reencuentro es un testimonio de la conexión que lograron crear con el público. ¿Qué significaría este reencuentro para ellos a nivel personal y profesional? Podría ser una oportunidad para revitalizar sus carreras, para mostrar una evolución como artistas y para reconectar con ese público que tanto los apoyó. También podría ser una forma de cerrar un ciclo, de ofrecer a sus seguidores un último gran proyecto juntos antes de seguir caminos separados, o quién sabe, quizás solo un proyecto puntual que marque un hito. Lo que es seguro es que la expectación generada es un reflejo del cariño y la admiración que despiertan. Para Can Yaman podría ser una forma de reafirmar su estatus como estrella internacional después de sus incursiones en Europa. Para Demet, una oportunidad de demostrar que su talento trasciende los géneros y que puede seguir cautivando a grandes audiencias con quien sea. En este punto, la comunidad de fans está dividida entre la esperanza desbordante y una cautela necesaria. Algunos creen ciegamente en los rumores y ya imaginan los pósters, los trailers y las escenas cumbre. Otros prefieren esperar a que salga una noticia oficial para no decepcionarse. Pero ambos enfoques son válidos. Lo importante es que la posibilidad de este reencuentro ha puesto a todos a soñar y a hablar, y eso, en sí mismo, ya es un éxito. La discusión en foros, grupos de fans y comentarios de redes sociales es intensa, con teorías y expectativas que vuelan por los aires. Personalmente me entusiasma mucho la idea. Erkencikus fue una serie que marcó un antes y un después para muchos, y ver a Can Yaman y Demet Özdemir trabajar juntos de nuevo, con la experiencia que han acumulado en estos años, sería algo realmente espectacular. Podrían traernos algo aún más maduro, más profundo, o simplemente la misma chispa que nos enamoró, pero con un toque de evolución. La química en pantalla es un don que no se desarrolla de la noche a la mañana, y ellos la tenían en abundancia. Imaginen la potencia que tendrían dos actores en la cima de sus carreras, con una química probada,
trabajando en un proyecto de gran presupuesto para una plataforma global. Sería un evento de proporciones épicas. Así que, resumiendo, la fecha del 30 de noviembre de 2025 se ha convertido en el epicentro de una noticia que ha agitado las aguas del entretenimiento, el posible, y muy esperado, reencuentro profesional de Can Yaman y de Method Demir. Aunque no hay confirmaciones oficiales, los indicios y los rumores son cada vez más fuertes, sugiriendo un proyecto ambicioso, quizás para una plataforma de streaming internacional. El debate está abierto, la emoción palpable y los fans, como siempre, a la espera de lo que el destino les depare a esta carismática pareja televisiva. La paciencia será clave, pero la anticipación es una parte emocionante del proceso. Y ahora, la pregunta es para ustedes. ¿Qué piensan de esta noticia? ¿Creen que se hará realidad? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver de Can Yaman y de Method Demir juntos? Me encantaría leer sus opiniones y especulaciones en la sección de comentarios de abajo. Son sus voces las que hacen que este canal sea tan especial. Compartan sus ideas, sus esperanzas e incluso sus miedos. La comunidad de fans es vibrante y estoy seguro de que generaremos debates muy interesantes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha mantenido al borde de sus asientos, no olviden darle un gran me gusta para que sepamos que les encantan estas noticias. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles la mejor información y el contenido más emocionante. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que nadie se pierda esta impactante primicia. Hagamos que la noticia corra como la pólvora. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. No se arrepentirán. Les prometemos más sorpresas y más contenido de calidad que les mantendrá enganchados. Gracias por acompañarnos en este vídeo, y nos vemos en el próximo con más noticias, más sorpresas y por supuesto más contenido que les fascinará. Hasta la próxima.